Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Disculpen nuestra tardanza, estaba con el presidente. Permítanme comenzar con algunos anuncios sobre la agenda de hoy. El presidente Trump viajará a Escocia, donde visitará tanto Thornbury como Aberdeen del 25 al 29 de julio. Durante la visita, el presidente Trump se reunirá nuevamente con el primer ministro Starmer para perfeccionar el gran acuerdo comercial que se negoció entre Estados Unidos y el Reino Unido. Y el presidente y la primera dama viajarán al Reino Unido para una visita oficial de Estado del 17 al 19 de septiembre, más adelante este otoño. Esto marcará una segunda visita de Estado verdaderamente sin precedentes para el presidente Trump, y él se siente honrado y espera con ansias reunirse con Su Majestad el Rey en el Castillo de Windsor. Ha habido una ola de noticias económicas positivas durante la última semana que me gustaría destacar hoy. La crisis de inflación de Joe Biden ha sido derrotada. Los precios pagados a las empresas estadounidenses por bienes y servicios se mantuvieron estables en junio, lo cual es inferior a lo que predijeron los 50 pronosticadores de la encuesta de Bloomberg. Y la inflación subyacente, que es la mejor medida de la inflación, volvió a situarse por debajo de lo esperado en el mes de junio. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, la inflación subyacente se ha mantenido en solo un 2,1% en general y ha estado por debajo o en línea con las expectativas de los economistas cada mes. Los salarios están creciendo a un ritmo sólido y los precios están bajando para los estadounidenses comunes. También vimos que los precios de los vehículos nuevos y usados, así como de los pasajes aéreos, bajaron el mes pasado. Además, los precios de la gasolina, el fuel oil, los productos energéticos, los hoteles, los pasajes aéreos, el transporte público y las verduras frescas están todos por debajo de los del año pasado. Como dijimos desde el principio, confíen en el presidente Trump. El sueño americano ha regresado y las familias comunes ya están cosechando los beneficios de este increíble giro económico en tan solo 6 meses. El presidente Trump ha puesto fin a la era de la rendición económica e implementado poderosos aranceles para defender a nuestros trabajadores y empresas y reequilibrar los acuerdos comerciales de Estados Unidos. A pesar de todas las predicciones apocalípticas de los llamados expertos, que afirmaban que estos aranceles serían el fin del mundo tal como lo conocemos, ha ocurrido lo contrario. Los aranceles no son inflacionarios, como el presidente Trump ha dicho desde el principio. En realidad, los aranceles son una fuente de ingresos masivos. Estamos viendo billones de dólares en inversión privada fluir hacia nuestro país en este momento, porque las empresas de todo el mundo quieren fabricar sus productos aquí mismo, con mano de obra estadounidense, y así no tener que pagar ningún arancel. Los ingresos por aduanas y aranceles ya han superado los 113,000 millones de dólares desde que el presidente Trump asumió el cargo, lo que ayudó a lograr un superávit presupuestario en junio por primera vez en casi una década. Realmente estamos entrando en una era dorada como resultado de estas políticas comerciales pro crecimiento y de prioridad para Estados Unidos. En otro asunto, ayer en el Salón Este, el presidente se sintió orgulloso de firmar la ley para detener todo el tráfico letal de fentanilo, rodeado de familias de ángeles, para ayudar finalmente a poner fin a la devastadora crisis del fentanilo que ha afectado a millones de estadounidenses. Bajo la ley HALT Fentanyl, cualquier persona que posea, importe, distribuya o fabrique cualquier sustancia ilícita relacionada con el fentanilo estará sujeta a enjuiciamiento penal de la misma manera que cualquier otra sustancia controlada de la lista I. Esta legislación cerrará las lagunas legales que los criminales utilizan para eludir la ley y facilitará que las fuerzas del orden procesen a los traficantes despiadados que venden veneno en nuestras comunidades. El presidente Trump siempre ha hecho de abordar la crisis de las drogas una de sus principales prioridades, y esta importante legislación bipartidista es una muestra más de ese compromiso. El éxito completo y total en nuestra frontera sur, que muchos en los medios y en esta sala continúan ignorando, es otro ejemplo de cómo el presidente cumple su palabra con las familias que han perdido seres queridos debido al fentanilo y es otra victoria para el pueblo estadounidense. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza acaba de publicar las estadísticas operativas finales para el mes de junio, y debo resaltar algunos de estos números increíbles.
En junio, solo hubo 6.072 detenciones en el suroeste, un 15% menos que el récord anterior que este presidente estableció en el mes de marzo. Para poner esto en perspectiva, la administración Biden veía rutinariamente la misma cantidad de encuentros en un solo día, y en muchos días ese número superaba las 10.000 detenciones en la frontera suroeste. También hubo 0 extranjeros ilegales liberados a lo largo de la frontera suroeste por segundo mes consecutivo. El presidente Trump prometió poner fin a la invasión de extranjeros ilegales y ha cumplido esa promesa al pueblo estadounidense en tiempo récord. Con la frontera sellada, las deportaciones están aumentando. Este pasado fin de semana, nuestros valientes agentes de ICE estuvieron arrestando a extranjeros ilegales criminales y violentos en todo el país. ICE Atlanta arrestó a un extranjero ilegal de México condenado por intento de violación de un menor en Carolina del Norte. ICE Baltimore arrestó a un extranjero ilegal de Guatemala que previamente había sido condenado por abuso sexual de un menor en Maryland. ICE Houston arrestó a un extranjero ilegal criminal de México cuya condena previa incluye asalto sexual agravado a un menor en Texas. ICE Salt Lake City arrestó a un extranjero ilegal criminal de 32 años de México, que previamente había sido condenado por abuso y lesiones a un menor. ICE Baltimore arrestó a un extranjero ilegal criminal de El Salvador condenado en Maryland por posesión de pornografía infantil. Y ICE San Antonio arrestó a un extranjero ilegal criminal de México, condenado por asalto sexual agravado en Texas. Los hombres y mujeres de ICE son héroes. Ellos arriesgan sus vidas todos los días para sacar de nuestras comunidades y de nuestro país a lo peor de lo peor, a este tipo de criminales, y el presidente sigue apoyando firmemente a todos los agentes de ICE que están haciendo su trabajo para mantenernos a todos nosotros, incluyendo a todos en esta sala, a salvo. La instalación, un segundo. En otras noticias, tras las audaces acciones ejecutivas del presidente Trump para proteger a los niños estadounidenses de mutilaciones químicas y quirúrgicas irreversibles, el mayor proveedor de estas prácticas bárbaras ahora cerrará sus puertas. La instalación en Los Ángeles, California, es solo la más reciente en reducir o eliminar sus servicios irreversibles y dañinos, que alimentan la mentira de que de alguna manera se puede cambiar el sexo de un niño. La administración Biden promovió políticas peligrosas que desafiaban la ciencia médica en favor de una ideología transgénero radical, pero el presidente Trump ha puesto fin a eso para asegurar que los niños de Estados Unidos, la inocencia de sus hijos, esté protegida y que nuestros niños puedan llevar vidas saludables y productivas. Finalmente, anoche, los republicanos del Senado aprobaron el paquete de recortes de $9.000 millones del presidente Trump. Esto ayudará a restaurar la cordura fiscal en nuestro país al rescindir miles de millones en ayuda extranjera derrochadora y finalmente poner fin a la financiación de los contribuyentes para PBS y NPR, dos organizaciones mediáticas que han utilizado de manera absurda fondos federales para impulsar una agenda partidista y de izquierda durante muchos años. La Cámara debería aprobar este paquete de recortes de inmediato y enviarlo al escritorio del presidente para su firma. Por otro lado, sé que muchos en los medios han estado especulando sobre moretones en la mano del presidente y también hinchazón en la pierna del presidente. Así que, en un esfuerzo de transparencia, el presidente quiso que compartiera una nota de su médico con todos ustedes hoy. En las últimas semanas, el presidente Trump notó una leve hinchazón en la parte inferior de sus piernas. Siguiendo la atención médica de rutina y por precaución, esta preocupación fue evaluada minuciosamente por la unidad médica de la Casa Blanca. El presidente se sometió a un examen exhaustivo que incluyó estudios vasculares diagnósticos. Se realizaron ecografías Doppler venosas bilaterales de las extremidades inferiores, las cuales revelaron insuficiencia venosa crónica, una condición benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años. Es importante destacar que no se encontró evidencia de trombosis venosa profunda ni de enfermedad arterial. Las pruebas de laboratorio incluyeron un hemograma completo, un panel metabólico integral, un perfil de coagulación, dímero D, péptido natriurético tipo B y biomarcadores cardíacos. Todos los resultados estuvieron dentro de los límites normales.
También se realizó un ecocardiograma que confirmó una estructura y función cardíaca normales. No se identificaron signos de insuficiencia cardíaca, deterioro renal ni enfermedad sistémica. Además, fotos recientes del presidente han mostrado pequeños moretones en la parte posterior de su mano. Esto es consistente con una irritación menor de los tejidos blandos debido a los frecuentes apretones de manos y al uso de aspirina que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular. Este es un efecto secundario conocido y benigno de la terapia con aspirina, y el presidente sigue gozando de excelente salud, como creo que todos ustedes pueden constatar aquí a diario. El presidente quería que compartiera esa nota con todos ustedes. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Proporcionaremos el memorando del médico del presidente a todos, como siempre, y pasaremos a las preguntas. Aquí, en nuestro nuevo asiento para medios, tenemos a Frank Corba, corresponsal de la Casa Blanca para Bitcoin Magazine, con la legislación sobre criptomonedas avanzando en el Capitolio. ¿Por qué no comienzas tú, Frank? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señorita Levitt. Seguro. Tenía curiosidad por saber si el presidente estaba a favor de eliminar todo el lenguaje relacionado con las monedas digitales de los bancos centrales de la ley Genius, tal vez como un medio para lograr que se apruebe y llegue a su escritorio. Y mi segunda pregunta fue sobre algo que el presidente mencionó en esta sala. Habló de una exención de impuestos de minimis de $600 para Bitcoin y otros gastos en criptomonedas, así que me preguntaba si podría comentar sobre eso. Seguro. Bueno, el presidente señaló su apoyo a una exención de minimis para las criptomonedas y la administración sigue apoyándola. Definitivamente estamos receptivos a ello. Para hacer que los pagos con criptomonedas sean más fáciles y eficientes para aquellos que buscan usar criptomonedas como algo tan simple como comprar una taza de café. Por supuesto, en este momento eso no es posible, pero con la exención de minimis, tal vez podría hacerlo en el futuro, y continuaremos explorando soluciones legislativas para lograrlo. En cuanto a la moneda digital del Banco Central y la ley Genius, que usted mencionó que ya ha pasado por el Congreso y será enviada al escritorio del presidente, creo que la Cámara está votando sobre ella. Si no lo han hecho, deberían aprobarla. Sabemos que tenemos los votos y esperamos que llegue al escritorio del presidente y estamos planeando una ceremonia de firma mañana por la tarde. Todos ustedes recibirán más detalles al respecto. Esta legislación va a convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, y eso es lo que prometió el presidente. En cuanto a una moneda digital del Banco Central, el presidente se opone a eso. Él hizo esa promesa al pueblo estadounidense durante la campaña, aunque no está en esta pieza específica de legislación, firmó una orden ejecutiva en enero que prohíbe una moneda digital del Banco Central. La administración apoya los esfuerzos del Congreso para convertir esa orden ejecutiva en ley y creo que habrá futuras legislaciones relacionadas con las criptomonedas que avanzarán en el Capitolio. El presidente espera con interés firmarlas y también espera con entusiasmo la ceremonia de firma esta tarde. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Seguro. Jackie. Gracias, Carolina. Se ha hablado mucho sobre los archivos de Epstein y los comentarios del presidente ayer calificándolo de engaño. ¿Puedes aclarar qué parte del engaño de Epstein es la parte del engaño? El presidente se refiere al hecho de que ahora los demócratas se han aferrado a esto como si alguna vez hubieran querido transparencia en lo que respecta a Jeffrey Epstein, lo cual es una sugerencia absurda por parte de cualquier demócrata. Los demócratas tuvieron el control de este edificio, la Casa Blanca, durante 4 años, y no hicieron absolutamente nada en cuanto a la transparencia respecto a Jeffrey Epstein y sus crímenes atroces. Fue este presidente quien ordenó al Departamento de Justicia y al fiscal general realizar una revisión exhaustiva de todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, lo cual hicieron. El fiscal general y el FBI, dirigidos por Pam Bondi, Dan Bongino, Kash Patel, son grandes patriotas, algunas de las voces más confiables en el movimiento del Partido Republicano. Es parte de la razón por la que el presidente los nombró para estos altos cargos en las fuerzas del orden. Y pasaron muchos meses revisando todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y concluyeron lo que encontraron en ese memorando, que redactaron y publicaron. Y por eso el presidente ha sido transparente. Ha cumplido sus promesas al pueblo estadounidense, pero no le gusta ver a los demócratas y a los medios de comunicación tradicionales cubriendo esto como si fuera la historia más importante que le interesa al pueblo estadounidense. El presidente ha estado trabajando muy duro esta semana. El martes fue a Pensilvania, donde aseguró $90,000 millones en inversiones para el estado, para la gente de ese estado.
Después de eso, regresó a la oficina oval a las 8:08 de la noche. Entró allí para reunir votos y lograr que la ley Genius fuera firmada y convertida en ley. Y gracias a sus esfuerzos, ese proyecto de ley ahora será firmado y aprobado. Al día siguiente, ayer, se reúne con un líder extranjero, el rey de Bahrein, para asegurar más inversiones en este país. Y luego, ayer por la tarde, el presidente estuvo en el Salón Este de la Casa Blanca, acompañando en el duelo a padres que han perdido a sus hijos por el fentanilo, firmando una legislación bipartidista, y ni una sola cadena de cable en este país transmitió ese evento en vivo ni lo cubrió como debían. Esos son los temas que le preocupan al presidente. ¿Qué podría ser más importante para el pueblo estadounidense que ayudar a las familias que han perdido a sus hijos? Estas son las cuestiones en las que este presidente seguirá centrándose. Entiendo que él quiere dejar atrás esta historia, pero hay algunas figuras prominentes, incluido el líder de la mayoría del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, expresando su apoyo para que salgan los archivos. El representante Massey está recolectando firmas que forzarían una petición de aprobación de la gestión para una votación en el Pleno sobre este asunto. No parece que vaya a desaparecer. ¿Qué impide que la administración simplemente redacte cualquier información sensible, información del gran jurado, y publique lo que sea apropiado para que el pueblo estadounidense pueda decidir y luego dejar que esta historia muera? Bueno, en términos de redacciones o sellos del gran jurado, esas son preguntas para el Departamento de Justicia. Esas también son preguntas para los jueces que tienen esa información bajo sello, y eso tendría que ser solicitado y un juez tendría que aprobarlo. Eso está fuera del control del presidente. Él ha dicho, en acuerdo con algunos de los líderes en el Capitolio, que si el fiscal general y el Departamento de Justicia encuentran cualquier otra evidencia creíble, deberían proporcionársela al pueblo estadounidense. El presidente ha dicho eso, y está de acuerdo con ellos en ese punto. ¿Por qué no despidió a Martin Comey? El Departamento de Justicia lo hizo y lo dejó en manos de ellos, Dasha. La Casa Blanca ha estado en contacto directo con algunos de los influyentes de MAGA que todavía no están satisfechos con la gestión de la administración, y el mensaje que les ha llegado ha sido similar a lo que ha dicho el presidente, que es, en cierto modo, dejarlo pasar o no necesitamos su apoyo. Bueno, mire, el presidente y su equipo siempre están en contacto con los simpatizantes del presidente, con voces de todo tipo a ambos lados del espectro político. Creo que esa es parte de la razón por la que este presidente es un gran presidente, porque está dispuesto a escuchar y considerar las perspectivas de los demás. Pero, en última instancia, él ha liderado este país, no solo en los últimos 6 meses hacia un éxito histórico, sino también durante sus primeros 4 años como presidente. Y como líder y creador del movimiento MAGA, ha guiado al país en estos tiempos peligrosos, guiándose por su instinto y siempre en el mejor interés de la nación. Y como siempre digo, el pueblo estadounidense debe confiar en el presidente Trump. Y una sola reserva. Adelante, John. Muchas gracias, Caroline. El presidente anunció el lunes que si no hay cumplimiento por parte de Rusia en 50 días, habría un aumento en los aranceles. ¿Puede explicar cómo funcionaría eso primero que nada? ¿Qué sucede si Rusia no termina su guerra con Ucrania en 50 días? Bueno, en 50 días, como el presidente explicó claramente, si no hay un acuerdo de alto el fuego o un acuerdo de paz dentro de ese plazo, si Rusia se niega a aceptar legítimamente un alto el fuego, entonces enfrentará aranceles muy elevados y también enfrentará sanciones secundarias. Así que los países que compren petróleo a Rusia también serán sancionados. Y por supuesto, eso causará un daño profundo a la economía rusa. Y solo agregaría que el presidente quiere que esta guerra termine con una solución diplomática. Ha estado presionando para lograrlo. Esta administración ha dedicado muchas horas y mucho tiempo tratando de resolver esta guerra que está muy lejos, pero el presidente quiere detener la matanza y quiere salvar vidas. En cuanto a la primera parte de lo que estabas diciendo, Caroline, Tengo 2 preguntas para ti. es solo sobre, si me permite, solo sobre los aranceles, la primera parte. Entiendo los aranceles secundarios, pero solo hubo $3,000 millones en comercio entre Estados Unidos y Rusia en 2024. Se espera que este año en particular sea mucho menos. El 2 de abril, tanto usted como la secretaria del Tesoro dijeron que no es necesario aplicar ningún arancel a Rusia. Usted dijo que, debido a la falta de comercio, se impide, esa fue la palabra que utilizó, cualquier necesidad de aranceles.
¿Por qué ahora y por qué cree usted que eso les haría ceder y llegar a algún tipo de acuerdo de paz en lo que respecta a Ucrania? 3.000 millones de dólares sigue siendo mucho dinero, John, y no se trata solo de aranceles. También se implementarán sanciones secundarias en 50 días. Reagan. Gracias, Carolina. Tengo preguntas, Dee. Seguro. Primero, en el Congreso, la congresista Salazar presentó una legislación que daría a algunos inmigrantes ilegales en el país un camino hacia la ciudadanía. 10 republicanos firmaron lo que ella llama la Ley de Dignidad. Tengo curiosidad por saber cuál es la posición de la Casa Blanca sobre la legislación y si el presidente vetaría este proyecto de ley si llegara a su escritorio. Según tengo entendido, ni la Casa Blanca ni el presidente han leído realmente esta legislación. Nos hemos enfocado, por supuesto, en el gran y hermoso proyecto de ley que fue aprobado, lo cual es otro logro histórico de este presidente en tiempo récord, la ley Genius de esta semana, el paquete de recortes. Ese ha sido el enfoque de la Casa Blanca. Pero el presidente ha dejado muy claro que no apoyará la amnistía para inmigrantes ilegales de ninguna manera. Y quiero darte la oportunidad de responderle a la directora ejecutiva de NPR. Ella afirma que los recortes a su cadena, cito, serán un verdadero riesgo para la seguridad pública del país. El congresista Murkowski ha argumentado que las estaciones de radiodifusión pública salvan vidas. ¿Podrías responder a estas preocupaciones? La directora ejecutiva de NPR dijo que recortar NPR será un riesgo para la seguridad pública. No estoy seguro de cómo NPR ayuda a la seguridad pública de nuestro país, pero sí sé que NPR, lamentablemente, se ha convertido realmente en una voz de propaganda para la izquierda. Solo unos pocos ejemplos para ti. En 2020, NPR se negó a cubrir el escándalo de la laptop de Hunter Biden en la antesala de las elecciones. Dijeron que sus afirmaciones no valen mucho, escribiendo que no querían hacer perder el tiempo a los oyentes y lectores con historias que son solo distracciones puras. Eso no suena como una opinión imparcial. Eso me suena a una opinión partidista. Y esta es una organización financiada por los contribuyentes. En 2018, esa misma directora ejecutiva llamó al presidente en la oficina Oval, a quien 80 millones de estadounidenses eligieron. Lo llamó racista, compartió una foto de sí misma usando una gorra de campaña de Biden y forma parte de la junta directiva de un grupo activista financiado por Soros. En 2020, la corresponsal de la Casa Blanca de PBS en ese momento caracterizó el discurso del presidente Trump en Mount Rushmore como una carta de amor al resentimiento blanco que promovía el mito de América. En 2017, PBS dedicó todo un panel a hablar sobre lo que significa estar woke y el privilegio blanco. En 2023, el programa Washington Review Week Roundtable de PBS encubrió la clara divinidad mental de Joe Biden. En realidad es un clip bastante largo. Me gustaría animaros a todos a que lo veáis. Estas no son organizaciones de noticias honestas. Estos son medios partidistas de izquierda que están financiados por los contribuyentes. Y esta administración no cree que sea un buen uso del tiempo y el dinero de los contribuyentes. Ed Lawrence. Ed, gracias. Gracias, Carolina. Quería preguntarle sobre la Reserva Federal. Entonces, ¿cree el presidente que la postura ligeramente restrictiva de la política monetaria actual podría causar una desaceleración económica? Y si lo cree, ¿cuándo? ¿A qué pausa te refieres? No, la postura de la política monetaria es ligeramente restrictiva. ¿Cree el presidente que esa postura, la ligeramente restrictiva, podría causar por sí misma una desaceleración económica? Bueno, no he escuchado al presidente hablar de eso específicamente, pero lo que sí sé respecto a la Reserva Federal es que el presidente ha sido muy transparente sobre su descontento, tanto con las políticas como con la gestión de la Fed. Y habló de eso con todos ustedes de manera bastante extensa en la oficina Oval ayer. Y el mes pasado, el primer ministro canadiense dijo que el presidente había aceptado una fecha límite del 21 de julio para avanzar hacia un acuerdo comercial. Es en 4 días. ¿Podría un acuerdo comercial con Canadá en 4 días? Bueno, veremos. El equipo de comercio sigue estando muy activo en nuestras conversaciones y discusiones con Canadá, como el propio presidente ha dicho. Desafortunadamente, nuestros vecinos del norte han sido bastante difíciles de tratar en lo que respecta a asuntos comerciales. Pero en el comercio en general, como saben, 25 países han recibido cartas hasta ahora directamente del presidente, con su gran y hermosa firma, desde Japón hasta Corea, Sudáfrica, Kazajistán, Malasia, solo por nombrar algunos países.
Y Canadá también recibió una carta por el 35%. Dicho esto, si los países quieren tener más discusiones legítimas, la administración Trump y el equipo comercial del presidente están dispuestos a tener más conversaciones. Pero estas cartas que estos países han estado recibiendo son los acuerdos. Y como ha dicho el presidente, esos acuerdos se harán. Son planes a medida de cada país, hechos a la medida de cada uno, en función de las preocupaciones de Estados Unidos. ¿Y qué es lo mejor para los intereses del trabajador estadounidense y del pueblo estadounidense? Carolina, adelante. No, Llamé a Caroline. Diana, puedes ir a casa. Adelante. el presidente dijo que planteó la idea de un fiscal especial en el caso Epstein. ¿Puedes confirmarlo? ¿Y lo tiene? Le pidió al procurador general que hiciera eso, que nombrara un fiscal especial para revisarlo. Bueno, la idea fue lanzada por alguien de los medios de comunicación al presidente. El presidente no recomendaría un fiscal especial en el caso Epstein. Así es como se siente. En cuanto a sus conversaciones con el fiscal general, no estoy seguro. Diana. Muchas gracias. ¿Sabe cuál fue la reacción del presidente cuando Mike John dijo que quería que se publicaran archivos adicionales? ¿Hubo una conversación con Mike John sobre eso después de sus comentarios? No voy a hablar de las conversaciones privadas del presidente con la presidenta de la Cámara de Representantes, pero como respondí antes a la pregunta de Jackie, el presidente ha dicho: si el fiscal general, el Departamento de Justicia y el FBI tienen más pruebas creíbles en relación con los crímenes de Jeffrey Epstein, deberían presentarlas. Él les ha pedido que lo hagan. Así que durante unos pocos días, voy a ir con todos ustedes, empezando por la dama de azul. Con los pocos días que faltan para la fecha límite del 9 de agosto, ¿cómo van las negociaciones con Europa? No hay algunos puntos de fricción. ¿Cuáles son? ¿Podemos esperar que la señora, en su capacidad de autoridad relevante, acepte o proponga un aplazamiento de la fecha límite del 1 de agosto? Es crucial entender si su postura será de aprobación o si, por el contrario, tomará la iniciativa de sugerir una postergación de esta fecha tan significativa. La decisión sobre el 1 de agosto tiene implicaciones importantes y la comunidad está atenta a su respuesta. ¿Será que ella, considerando todos los factores y las posibles repercusiones, optará por una extensión del plazo establecido? Señora, él ya ha dicho que no lo hará. Y adelante. Adelante. La Iglesia Católica de la Sagrada Familia fue alcanzada por un proyectil israelí. 3 personas murieron, 10 heridas. ¿Cuál es la reacción del presidente al ataque a esa iglesia? No fue una reacción positiva. Llamó al primer ministro Netanyahu esta mañana para abordar los ataques a esa iglesia en Gaza. Y tengo entendido que el primer ministro accedió a emitir una declaración. Fue un error de los israelíes atacar esa iglesia católica. Esto es lo que el primer ministro le transmitió al presidente. Y deberíamos mirar la declaración del primer ministro desde ese punto de vista. Adelante. Atrás. Tu carta que leíste al principio, seguro. ¿Presidente, dijo usted? Hinchazón leve en las piernas. Sí, señor. ¿Le está causando alguna molestia? ¿Cómo lo estás tratando? No hubo ninguna molestia por parte del presidente. Y probablemente todos ustedes ven eso día a día. Él está trabajando todo el día. En cuanto a los tratamientos, puedo delegarlo en el médico del presidente y le haremos llegar esta carta. Creo que responderá a todas tus preguntas. Se informa que a un banquero chino que trabaja en Atlanta para Wells Fargo se le ha impedido salir de China. ¿El presidente va a hablar de esto con el presidente Xi? ¿Conoce usted el caso? No estoy del caso. Nuestro equipo del Consejo del Secretario Nacional lo está. Dile que te daremos respuestas. Agradecer. Tú. Carolina, 2 preguntas. Entonces, lo primero es que el presidente Trump dijo que el fiscal general solo le dio una breve descripción general de lo que había en estos archivos de Epstein. ¿Tiene él conocimiento o comprensión de lo que hay en los archivos relacionados con Epstein que no se han publicado? No que yo sepa. Y esa es una pregunta para el procurador general, como dije. Y el presidente le ha dicho al fiscal general que si tienen más pruebas creíbles, deberían publicarlas. ¿Eso es evidencia? ¿Tendría ella que consultarlo con el presidente antes de publicarla? No lo creo. Él dijo que si ella tiene más pruebas creíbles, debería publicarlas. Adelante. Gracias. Adelante, sí. Genial. Gracias, Caroline. 2 preguntas. Una para hoy. Puedes continuar. Adelante, no te preocupes. Hoy, decenas de miles de personas se están manifestando en todo el país para honrar el legado del congresista John Lewis.
Mientras tanto, según se informa, los republicanos en Texas están trabajando para volver a trazar los mapas electorales del Congreso a instancias del presidente Trump. ¿Cómo está reconciliando el presidente Trump su llamado a la acción para los republicanos de Texas con el legado del representante John Lewis? No estoy seguro de cómo están relacionadas. Creo que el presidente estaría de acuerdo en que John Lewis sirvió a nuestro país muchos años. No tiene nada que ver con eso. Republicanos de Texas están llevando a cabo esfuerzos de redistribución de distritos para agregar escaños a su legislatura. Tienen derecho a hacerlo. El presidente habló sobre este tema con los congresistas que sirven al gran estado de Texas. Pero depende de ellos y de su legislatura conseguir que se apruebe. Gracias. Segunda pregunta. Adelante, apoyo del presidente. La solicitud del Departamento de Justicia de solo un día de cárcel para el oficial condenado por la muerte de Brian Taylor. ¿Y qué mensaje cree él que eso transmite, dado que su familia y otras familias que buscan justicia en casos de violencia policial? No he hablado con el presidente del caso. Adelante. Así que el presidente. Cuando el presidente se reunió con el presidente interino de Siria hace un par de meses, lo describió como un tipo joven, fuerte y atractivo. Después de los últimos enfrentamientos en Siria en los últimos días, ¿el presidente Trump sigue apoyando al presidente interino de Siria? ¿Presidente? El presidente sigue apoyando el camino de Siria hacia un país pacífico y próspero. Y recibió una actualización directamente del secretario de Estado sobre la situación actual entre Siria e Israel. Hablé con él personalmente esta mañana para recibir una actualización. Y tan pronto como Estados Unidos se involucró en este conflicto, pudimos desescalar y evitar enfrentamientos. Eso parece estar continuando. Israel estuvo de acuerdo o Siria aceptó retirar sus tropas que estaban en la zona, donde el enfrentamiento seguía en curso y seguimos monitoreando la situación de manera muy activa. Y el presidente quiere ver a Siria convertirse en un país próspero y estable mediante el levantamiento de las sanciones contra Siria. Él les está dando una oportunidad real de hacerlo y quiere llevarlo a cabo. Andrew, adelante. Entonces, el martes el presidente contó una historia muy detallada sobre su tío, el reconocido científico John Trump y Peter Kaczynski, el fallecido Unabomber. Dijo que el doctor Trump le dio clases a Ted Kaczynski. Ted Kaczynski no fue identificado como el Unabomber hasta 1996, 11 años después de que John Trump falleciera. Habría sido imposible que John Trump hubiera hablado alguna vez sobre el Unabomber con el presidente. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Y tengo una pregunta de seguimiento. Andrew, con tantos problemas ocurriendo en el mundo, me sorprende un poco que hagas una pregunta así, aunque a veces no me sorprende viniendo de ti, debo decir. Pero estoy dispuesto a darte una respuesta. Sin embargo, el tío del presidente sí enseñó en el MIT. Era un profesor muy inteligente. El presidente está muy orgulloso de su familia. De hecho, el presidente tiene una carta de su tío con membrete del MIT que está en el comedor de la oficina oval. Quizás te dejemos verla alguna vez. Y una más sobre Elizabeth. ¿El presidente consideraría indultar a Ghislaine Maxwell en el caso Epstein de votos? Él no va a involucrarse en el caso del alcalde de la ciudad de Nueva York. Si esa carrera por la alcaldía, si eso sigue siendo así, ¿cuál es su razón para mantenerse al margen de esa manera? Bueno, mire, creo que el presidente se reserva el derecho de involucrarse o no en las elecciones. Y ha tomado la decisión de no opinar sobre la carrera por la alcaldía de Nueva York, como usted bien señaló. Aunque ha llegado a decir que absolutamente no quiere ver a Semdami elegido, quien es un conocido comunista que apoya la abolición de la propiedad privada y la desfinanciación de la policía. Ha hecho declaraciones antisemitas muy conocidas. Sería un desastre para Nueva York y para este país. Y creo que es bastante revelador que este individuo, un comunista conocido, haya estado pasando tiempo en Washington esta semana, reuniéndose con líderes en el Capitolio. Este es realmente el rumbo que está tomando el Partido Demócrata. Claramente no aprendieron nada del 5 de noviembre y la abrumadora victoria del presidente. Estábamos viendo cómo el Partido Demócrata abrazaba la castración química y la mutilación de cuerpos jóvenes e inocentes. Por eso, el presidente hizo de esto una prioridad muy temprana al firmar órdenes ejecutivas muy contundentes para cortar la financiación a cualquier hospital o centro médico en este país que realice tales procedimientos bárbaros. Y como resultado de esa política firme y la postura de sentido común del presidente sobre este tema, hemos tenido una respuesta abrumadora
lo cual es excelente para los niños en Arizona. El Hospital Chino de Phoenix ha dejado de proporcionar bloqueadores de la pubertad y terapia hormonal a menores. En California, Stanford Medicine puso fin a las cirugías de cambio de sexo para menores. El Hospital Chino de Los Ángeles está cerrando su programa quirúrgico del Centro para la Salud y el Desarrollo de Jóvenes Trans. En Illinois, el Hospital Chino Lurie de Chicago dejó de realizar cirugías de cambio de sexo. De nuevo, pensemos en lo que estamos hablando aquí. Cirugías de cambio de sexo para menores. Estas son prácticas bárbaras que ningún niño inocente debería tener que soportar. Y el presidente quiere proteger la inocencia de los niños. Y sé que la gran mayoría de los estadounidenses lo apoyan en ese esfuerzo. Esta es una iniciativa sumamente popular y de sentido común que ha tomado esta administración, y hemos visto que muchas de estas instituciones médicas lo han hecho. Hemos cumplido con las órdenes ejecutivas del presidente, pero seguiremos tomando más medidas sobre este importante tema. Garrett, con respecto al paquete de rescisión, me pregunto qué opina la Casa Blanca sobre esta teoría de que aumenta las probabilidades de un cierre. La teoría básica es, ¿por qué algún demócrata votaría a favor de un acuerdo de gasto bipartidista con los republicanos si estos pueden recuperar el dinero al día siguiente? Mira, $9,000 millones en porquería. Eso estaba en nuestra financiación federal y ahora está siendo rescindido. Esto es algo bueno para el pueblo estadounidense y para los contribuyentes estadounidenses. Y creo que nuestro director de la Oficina de Administración y Presupuesto decía que este proceso debería ser más bipartidista. Hubo un tiempo en este país en que a los demócratas también les importaba eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso en nuestro gasto federal. Creo que todos los estadounidenses están de acuerdo en que el gobierno gasta demasiado dinero en cosas que no importan. Algunas de esas cosas incluyen PBS y NPR. O por ejemplo el Fondo de los Demócratas, que fue financiado con $83 millones a través del Departamento de Estado, pero estaban dando cientos de miles de dólares para la igualdad de género y el empoderamiento. Centros en Yemen, $3,9 millones para fortalecer la integridad de la información, la igualdad y la democracia para la población LGBTQI de los Balcanes Occidentales. Estos no son buenos usos de los fondos de los contribuyentes, y los republicanos estamos orgullosos de liderar ese esfuerzo y desearíamos que más demócratas se unieran a nosotros en eso. Sobre la pregunta de la Marín Tony, solo para aclarar a la Casa Blanca, ¿tenían conocimiento o el presidente aprobó su despido? Esta fue una decisión que tomó el Departamento de Justicia. Se llegó a un acuerdo entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y los centros de servicios de Medicaid y Medicare respecto al acceso a la información de Medicaid. Para 92 millones de beneficiarios de Medicaid en todo el país, eso incluye información de salud. Entonces, ¿cómo es que eso no viola la ley HIPAA y las preocupaciones de privacidad, por ejemplo, de los ciudadanos estadounidenses? Voy a tener que remitirle al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre eso. No estoy familiarizado con ese acuerdo que hicieron. Caroline, tengo dos preguntas. Russ Vought dijo hoy que va a investigar los sobrecostos y los proyectos de renovación. ¿Hay una fecha límite para que él regrese con conclusiones para el presidente? No creo que el presidente haya fijado una fecha límite para Russ Vought, pero creo, nuevamente, que es un buen uso del tiempo de los contribuyentes investigar este proyecto que está millones y millones de dólares por encima del presupuesto. Es para una gran y hermosa mansión para el presidente del representante general. Y entiendo que cuesta mucho más de lo que costaba antes. El hermoso palacio al que muchos de ustedes nos acompañaron cuando fuimos al extranjero, así que es completamente innecesario. Está sobrevalorado y creo que es algo bueno que la administración liderada por el presidente esté investigando esto. Tenemos información de irregularidades graves, fraude, con el presidente reconsiderando el despido. Mire, es una pregunta hipotética, veremos qué sucede. El presidente habló ayer sobre cómo se siente respecto a este asunto. Gracias. Vimos que el embajador Hyper llegó al juicio del primer ministro Netanyahu para mostrar su apoyo. ¿Planea el presidente imponer algún tipo de sanción contra el sistema judicial de Israel? No tengo ninguna actualización para usted sobre eso, ni ningún anuncio al respecto, no lo creo. ¿Cree el presidente que se ha hecho justicia en el caso Epstein? Mire, el presidente cree que él ordenó al Departamento de Justicia realizar una revisión exhaustiva y minuciosa, y así lo hicieron. Y todos estuvieron de acuerdo, el director del FBI, el subdirector del FBI, el fiscal general, en el memorando que redactaron y publicaron.
Solo una pregunta de seguimiento sobre la pregunta de Reggie. El proyecto de ley de la representante Salazar otorga a los inmigrantes ilegales un estatus legal por incrementos de 7 años. También otorga un camino permanente a la residencia para los llamados Dreamers. Y ya sabe, el presidente Trump y la secretaria de Trabajo Chávez, quien anteriormente copatrocinó una versión de este proyecto de ley cuando estaba en la Cámara, han hablado sobre un acuerdo laboral similar al proyecto de ley, creo. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo laboral y una amnistía? Mire, como le dije a Reagan, el presidente y la Casa Blanca no han revisado esta pieza específica de legislación. Simplemente no ha sido donde hemos puesto nuestro enfoque. Pero el presidente, por su parte, ha sido muy claro en que no apoya la amnistía. Vamos a mirar a mover algunos ejemplos por parte de atrás. Brian, adelante. No llegaste. Lo suficientemente temprano como para conseguir un buen lugar aquí adelante. ¿Alguna novedad sobre el AutoPen? Sé que el Departamento de Justicia y otros estaban revisando los miles de documentos que se firmaron justo antes de que Joe Biden dejara el cargo. ¿Alguna novedad sobre el AutoPen? Sí. No me estoy riendo de ti. Solo me río de lo lejos que estás y de que van a necesitar algunos micrófonos allá atrás. La investigación sobre el AutoPen, sí. La oficina del abogado de la Casa Blanca ha iniciado su propia investigación sobre el uso del AutoPen por parte del expresidente Biden. Hemos solicitado algunos documentos a los archivos nacionales. Y nuevamente, como he dicho muchas veces desde este podio, y el presidente también lo ha dicho, es increíblemente importante que lleguemos al fondo de quién fue realmente la punta de lanza en el proceso de toma de decisiones aquí en la Casa Blanca. Porque el expresidente Biden mismo admitió al New York Times, entiendo que nunca dio entrevistas cuando estaba aquí, pero ahora de repente quiere dar una. Y él dijo que en realidad no revisó cada uno de los indultos, que los firmó al salir por la puerta. Eso es sumamente preocupante, y puedo decirles que es algo que este presidente nunca toleraría. Este es un presidente que está firmando cosas todo el tiempo. Cualquier documento que tenga implicaciones legales, la firma de este presidente está en él porque es él quien toma las decisiones. No parece que esa fuera la verdad en la Casa Blanca anterior, y sé que el pueblo estadounidense quiere recibir respuestas sobre quién estaba al mando. Porque las decisiones que se tomaron en este lugar realmente destruyeron nuestro país y merecemos llegar al fondo de esto. Mark, en la parte de atrás. Gracias. Algunos grupos cristianos se quejan de que no pueden conseguir visas tan rápidamente para viajar a Israel, y así ha sido. ¿Se le ha elevado al rango de embajador Huckabee? ¿Está la Casa Blanca al tanto de eso? ¿Tiene alguna reacción al respecto? ¿Y eso forma parte de la decepción del presidente con el gobierno? Mira, no estoy al tanto de eso, Mark, pero estoy seguro nuevamente de que nuestro Consejo Nacional de Seguridad sí lo está, y también el Departamento de Estado. Como sabes, las visas de viaje pasan por el secretario Rubio Schaap allá, con quien trabajamos muy de cerca, así que revisaremos el asunto. Pero sé que, en general, este presidente y la administración quieren agilizar el proceso de visado para facilitar tanto a los estadounidenses que desean viajar al extranjero como a las personas de otros países que quieren venir al nuestro. Adelante. Iba a darle la palabra al caballero detrás de ti, pero adelante, Libby, y luego tú. Bien, tengo dos preguntas para usted. La primera es sobre la cumbre nacional. El secretario Gnome sugirió que podría haber algunos cambios en los límites de líquidos de la TSA. ¿Está el presidente al tanto de eso? ¿Es una idea que él respalda y cómo serían el cronograma y los cambios? Claro, le remitiría al Departamento de Seguridad Nacional, pero sí vi los comentarios de la secretaria Gnome y creo que es excelente que desde el primer día ella le preguntará a la TSA qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos hacer que los viajes aéreos sean más eficientes mientras mantenemos la máxima seguridad para los pasajeros y viajeros estadounidenses? Y sé que anunciaron que ya no hay que quitarse los zapatos o que ya no necesitas quitarte los zapatos en el aeropuerto, lo cual creo que es una noticia bienvenida para todos los que viajamos mucho. Pero cualquier orientación o decisión adicional, por supuesto, eso corresponde a la supervisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, y yo le remitiría a ella. La revisión es sobre el viaje de Blondie y Burgum hoy a Alcatraz. Tengo curiosidad por saber cómo será la financiación para eso. ¿Y a quién querría el presidente ver encarcelado allí si llegara el momento? Seguro. Bueno, esto fue una idea del presidente. Habló de ello en mayo y ordenó a su administración revisar un plan de reapertura para Alcatraz si es posible, razón por la cual el fiscal general y el secretario del Interior han viajado hoy allí. Están recorriendo el sitio. Y
y si la prisión de Alcatraz se reabre, estaría bajo la jurisdicción de la Oficina de Prisiones. Y el secretario del Interior también tendría un papel importante en esto. Así que están allí para revisar el sitio hoy y estoy seguro de que más adelante escucharán más de ellos al respecto. Y solo para dar seguimiento, Libby, sobre a quién quiere el presidente ver recluido en Alcatraz. A los peores criminales de este país, tanto criminales estadounidenses que cometen crímenes atroces, como también criminales extranjeros ilegales. También antes de la deportación. Adelante. El Partido Comunista Chino debe cesar su campaña para erradicar Falun Gong, una práctica espiritual pacífica. Con el aniversario de esta brutal persecución acercándose, ¿tiene la Casa Blanca algún mensaje para el Partido Comunista Chino al respecto? Bueno, te conseguiré uno y nos pondremos en contacto contigo. Adelante. Nosotros lo tomaremos. Adelante. Nunca te he llamado. ¿Por qué no sigues adelante? Con la corbata roja. Doctor Hipper detrás de mí. Sí, adelante, adelante, yo. Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Matías. Gracias. ¿Qué? ¿Tu salida? Estoy a favor de Record TV Brasil. Excelente. El presidente de Brasil, Lula, dijo recientemente que el presidente Trump fue elegido para gobernar Estados Unidos y no para actuar como emperador del mundo. Y también destacó que Brasil está abierto a la negociación. Me gustaría escuchar lo que usted tiene que decir al respecto, lo que la administración tiene que decir al respecto y, específicamente, qué áreas están actualmente abiertas a la negociación a la luz de los aranceles del 50% que se anunciaron. Señora, por supuesto. El presidente ciertamente no está tratando de ser el emperador del mundo. Es un presidente fuerte para los Estados Unidos de América y también es el líder del mundo libre. Y hemos visto un gran cambio en todo el mundo gracias al fuerte liderazgo de este presidente. En cuanto a Brasil, el presidente envió una carta a Brasil anunciando su nuevo porcentaje arancelario. También instruyó a nuestro embajador de la USTR, John Gray, para iniciar una investigación sobre Brasil, bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, diseñada para abordar prácticas desleales. Durante años, las regulaciones digitales de Brasil y la protección de la propiedad intelectual han afectado a las empresas tecnológicas de Estados Unidos, tecnológicas y de innovación. Y su tolerancia a la deforestación ilegal y otras prácticas medioambientales pone a los productores, fabricantes, agricultores y ganaderos estadounidenses que siguen mejores estándares ambientales en desventaja competitiva. Así que esto es esto. El presidente siempre actúa en el mejor interés del pueblo estadounidense y de los Estados Unidos de América, y continuará haciéndolo. Muchas gracias a todos. Nos vemos más tarde. Agradezco el entusiasmo de hoy. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.